Bien. Entonces, estas fueron las oraciones que les dije después de que analizamos el cuadro de las oraciones completivas, el cuadro resumen de las oraciones, ¿se acuerdan? Con los distintos tipos de verbos. Ajá. Les dije que en estos, creo que fue Graciela la que me comentó, o no sé si Miguel, de los ejemplos. Y les dije, bueno, a partir de ahora vamos a analizar las oraciones y vamos a ir insertando estos ejemplos en ese cuadrito para que vayamos teniendo ahí estos ejemplos. Y bueno, en la primera oración, ¿no? Ya habíamos identificado, les dije que buscaran los verbos, sobre todo, los verbos en cada una de las oraciones. Son 10 nada más, 10 nada más. Y les pedí, no, 11, no, 15, no, 20, no, 18. Fueron 18. Les pedí que identificaran los verbos y que enunciaran estos verbos, ¿no? Entonces, en la primera oración, ya lo último que hicimos fue la identificación del verbo. Por ejemplo, tuvimos facit, tenemos el verbo disputantem, tenemos el verbo quaeri y el verbo oportere. Y lo que nosotros vimos fue que de estos verbos, el principal era el verbo facit, ya lo habíamos visto de esta manera. Vimos que el verbo disputantem no podía ser no podía ser verbo principal, porque lo voy a subrayar con doble línea, ajá, lo voy a subrayar con doble línea para que ustedes vean, por favor, que los verbos que subrayo con doble línea van a ser aquellos verbos que tienen una función sintáctica. Si ustedes se fijan, ya en disputantem tengo esta NT, que es la que, ¿se acuerdan? Me indicaba qué tipo de verbo es, en qué tiempo y modo está. Y aparte, vemos que después de la NT, tiene terminaciones de tercera declinación. Por lo tanto, se ve claro que este va a ser un verbo, ajá, que se declina. Entonces, vamos a ver que con una línea subrayamos los verbos personales y con 2 líneas los verbos nominales. Ahora, de nuevo, ¿por qué quaeri no puede ser un verbo, de nuevo, principal? No va a ser porque también es un infinitivo, ajá, va a ser un infinitivo, y este verbo que está en infinitivo, los infinitivos, acuérdense, igual que los participios presentes, se declinan. Y luego, lo mismo vamos a tener con el verbo oportere. De nuevo, lo subrayo con 2 líneas para que nosotros nos demos cuenta que de las 4 formas verbales que tengo acá, la forma principal es facit, ¿no? Ahora, a partir de ese verbo principal, a partir de este verbo principal, nosotros identificamos el sujeto. Ludito, aprovechando que no está la dueña de tus quincenas, ¿cuál es el sujeto aquí en esta primera oración, Ludo? Permítame, profesora. Sí, Ludo. Sería Xenofón. Ajá. Sí, Aquí tenemos a Xenofón. Xenofón. Sí, Muy bien. Va a ser mi sujeto. sí. Y después se ve claramente que el verbo facit se va a completar. Acuérdense que justamente de aquí hablamos luego de las oraciones completivas. Entre las muchas formas que tenemos para completar, con las que se completa una oración, y claro, vimos dependiendo el verbo, puede ser con infinitivos, puede ser con participios, o puede ser con oraciones introducidas por algún nexo, como puede ser quoth, como puede ser queen, como puede ser quominus. Acuérdense que este tipo de nexos, ya los teníamos acá en el cuadrito que les mandé, que lo tienen, en Sí. donde vimos, voy a hacerlo un poquito más grande,
en donde vimos que, por ejemplo, acuérdense, está en morado, que es lo que me indica el objeto directo, puede ser introducido por ut. Nosotros dijimos que esos nexos que introducen las oraciones, que completan, por eso se llaman completivas, que completan a un verbo, yo se los iba a marcar así en recuadro, ¿no? Entonces, ahora observen, puede ser ut con un subjuntivo, puede ser quoth con indicativo y subjuntivo, puede ser quominus, quin o ne, están encerrados en recuadro, también con indicativo y subjuntivo, ne, ut o junto, ne, non, fíjense cómo son las dos negaciones, también con valores completivas. Naturalmente que todos estos van a depender de qué tipo de verbo, de esto hablábamos la última vez que nos vimos, ¿no? Ahora, en la oración vemos justamente que el verbo facit, aquí tengo lo que llamábamos las perífrasis verbales, ¿se acuerdan? Esas perífrasis completivas, porque tengo el verbo facit que va a ser completado con un participio presente. Con ese participio presente. Luego, claramente vemos que dentro de las construcciones, las perífrasis que completan, voy a ir un poquito más arriba en mi cuadrito, este cuadro de las oraciones completivas, tengo las perífrasis, justamente era en donde estaba, estas perífrasis causativas, ajá, aquí las tenemos. Este cuadrito está en el grupo de WhatsApp, Marijose, y también está en la plataforma, ¿no? Entonces, es el verbo facio, el verbo induco, que se complementa o que se completa con un participio presente. Acuérdense, este participio presente, la marca era esa misma NT. Esa justamente va a ser el caso que tenemos aquí en esta oración. Entonces, vamos a decir, Ludo, Sí, que si te fijas, a partir del verbo facit, es muy, muy evidente que tengo aquí un acusativo, sí, Sócrates. ajá, acá otro acusativo, fíjate la forma que tienen estas palabras, Ujú, sí. ajá, tengo aquí, bueno, hasta acá, hasta el verbo, ¿no? A Ujú, veces los verbos me indican justamente los cortes oracionales. Ahora vamos, fíjense, ¿eh? Voy a abrir un corchete a partir de Sócratem, ujú, porque ahí, a partir de Sócratem, vemos que necesitamos completar el verbo facit y lo voy a cerrar hasta el punto. Vamos a cerrarlo hasta allá, hasta el ujú, punto. ujú. Ajá. Ahora, vemos que esta va a ser la posición, recuérdenlo, la posición que van a tener las oraciones subordinadas. O sea, si el verbo facit tiene una oración que lo complementa, está dentro de esa oración. Quiero que se fijen, aunque parezca una exageración, que está dentro porque, bueno, dejé el puntito, o sea, digamos que la oración principal empieza en Xenofón y termina hasta acá, o sea, va desde aquí hasta acá, para que se vayan fijando en las construcciones internas. Sujeto, verbo, y ahora, ¿cuál es el objeto directo? Ahora veo, es lo que está a partir de este paréntesis que voy a poner en color morado. Ahora, es una oración subordinada que debe tener, Disculpe, profesora, pero Ah, no vemos lo que está escribiendo, no lo vemos no en la se ve pantalla. oigan, nada. ¿no están viendo? No, para nada. No. Estamos viendo la oración, pero lo que está rayando no sale. Nada. Ah, Tiene que abrir una nueva pizarra qué raro. Ok, y, déjenme ver. y copiar la oración. Ahí voy.
¿Ven Ahora sí, esta, verdad? Ahora sí. Ok, ahora sí. muy bien. Entonces, qué bueno que me lo dijeron hasta, fíjate, ay, Fifi, gracias, Fifi. Entonces, sí, lo veían sin marcas. Entonces, tengo aquí el sujeto, Xenophon, el verbo principal, facit. Voy a abrir abrí ya aquí corchete que puse en color morado desde Sócratem hasta Opórtere. Pero ahora observemos que la oración principal, que es lo que estaba mencionando, va desde Xenofón y lo termino aquí, al final, ¿no? Entonces, dentro de esa oración principal, quiero que se fijen que así es como va a estar la construcción. Dentro de esta oración principal, quiero que se fijen que está la oración completiva. La oración completiva, es decir, la que está completando al verbo facit. Ahora, dentro de esa oración completiva, tengo ¿cuántos verbos? Voy a tener el verbo disputantem, voy a tener el verbo quaeri y voy a tener el verbo oportere. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el verbo que va a estar completando a a facit? Va a ser disputantem. En tanto que esa perífrasis que hace que el verbo facit, lo pongo acá para que lo vean, hace, esta sí la ven, ¿verdad? Sí lo están viendo. Aquí hice el cambio con el cuadrito. Hace que el verbo facio y el verbo induco hago que se complete con un participio presente. Esa es una de las perífrasis causales. Por lo tanto, ahí voy de nuevo a la oración. Vamos a decir acá, Ludo, Genofonte hace, y aquí meto el nexo que no está en latín, pero que me va a ayudar a introducir esa oración que completa al verbo facit. Entonces, Genofonte hace que se completa con el verbo disputantem, pero dentro de disputantem tengo también a Sócratem, que Sócratem, vamos a ver que dentro de esta oración que está dentro del corchete morado, Sócratem, ¿qué función va a tener, aun cuando esté en acusativo? ¿Qué función va a tener para disputantem? Va a ser su sujeto. Muy bien, Pato. Entonces, hace que Sócrates, ¿qué? Disputantem. Y ahora el verbo disputantem lo traduzco como si fuera un verbo principal, ¿no? Perdón, como si fuera un verbo personal. Hace que Sócrates discuta o argumente, decía en la otra traducción, que Sócrates argumente que qué, argumente que, ahora fíjense cómo el verbo disputantem, que lo estoy ya subrayando, los verbos quedaban en color rojo, fíjense cómo, a su vez, el verbo disputantem requiere también ser completado. Entonces, hace que Sócrates argumente que, vuelvo a meter, fíjense cómo se mete aquí un que y aquí también un que argumente que. Ahora, ¿cuál es el verbo que va a completar? ¿Cuál va a ser el verbo que va a completar a disputantem? Voy a tener entonces, oportere, non oportere, porque el verbo oportere, va a ser un verbo modal, ¿no? Que no es oportuno o que no necesita. Y luego el verbo, bueno, entonces la oración que completa al verbo oportere, de nuevo, fíjense,
la voy a abrir desde formam y la cierro, vuelve a hacer otra oración que completiva, pero ahora está completando ¿a quién? A disputantem. Y la cierro acá, de nuevo, la cierro aquí, ¿sí? Entonces observen, cómo te va a decir que no necesita. Ahora necesita ¿qué? Necesitar algo, también necesito comer, necesito descansar, necesito jugar, en tanto que verbo servil, un verbo que se sirve de otro verbo y que va a ser completado ¿por quién? Por el otro verbo. ¿El otro verbo cuál es? El otro verbo va a ser formam Quaeri. dei Quaeri. 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 ¿Vale? Entonces, ya tengo, fíjense, la oración, fíjense muy bien, la forma de las oraciones, recuerden esto, la forma de las oraciones subordinadas siempre va a estar al interior, es como las muñequitas rusas, ¿no? La oración principal, siendo la muñequita más grande, al interior, si esa muñequita tiene, o si esa oración tiene una subordinada, la voy a encontrar dentro. Si esa oración tiene una subordinada, como una cajita que encierra otras cajitas. Por lo tanto, dentro de este gran corchete que vemos que hay tres oraciones, la oración, digamos, subordinante es disputantem, subordina a nonoportere, y nonoportere es un verbo que se va a complementar con el otro verbo que es quaeri. Entonces, a ver, Ludito, ¿alguna palabra que te haga falta? ¿O ya empiezas a armar la traducción, porfis? Sí, yo estoy aquí. Estamos en México, porfis. Sí, yo estoy aquí viendo, pero profesora, solo una pequeña. Esto no es lo que yo llamo en griego ACI, o sea, acusativo con No, infinitivo, no, ¿no? no, 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 no tiene nada porque el que ver, acusativo con infinitivo es otra cosa. naturalmente va a tener, fíjate, sería un acusativo, pero ¿con qué? Con participio. Con O sea que participio. en latín, Sí, en lugar de tener, o sea, en latín también vamos a tener acusativos con infinitivo, sí, también, sí, Ludo. sí, Pero sí, sí. aquí, Ujú, eso pasa con el verbo facio y con el verbo, ¿te acuerdas cuál es el otro verbo? Aquí lo tengo. Induco, el verbo facio o el verbo efficio, induco, sigue siendo induco mismo, igual que aquí arriba, o impelo. Fíjate este tipo de verbos, Ludo, aquí los sí, pongo en grande. ujú, ¿Qué característica tiene, por ejemplo, el verbo facio y el verbo induco? Si te fijas acá también pudiera estar, lo voy a marcar para que lo veas. sí, También pudiera el mismo verbo facio ujú, subordinar o completarse por medio de un nexo ut y después un sí, subjuntivo. Es la misma construcción que tú estás observando, Ludo, sí, que en griego va acusativo con infinitivo, nada más que en el caso de estos dos verbos, sí, para formar las perífrasis causativas, ujú, facio e induco, hago que, conduzco que, igual hago que, en lugar de llevar un infinitivo, que ya estás más familiarizado con él, sí, van a utilizar un participio presente. Entonces, fíjate, casi siempre ujú, los verbos, o cuando yo me encuentro ujú, a un participio, cuando me encuentro un participio, casi siempre la función o cómo van a actuar, cómo los voy a traducir, como si fueran oraciones relativas, los oración, participios como oraciones relativas.
Pero en el caso del verbo facio, en el caso del verbo induco, entonces ya nos vamos aprendiendo que son esos dos verbos, ajá, van a ser completados como si fuera una oración completiva de infinitivo, pero con un participio. Y entonces la traduces igual, Ludo, igual. Entonces, hace que, ¿qué? Hace que Hace que de Sócrates Sócrates ¿cómo es que dijo? discuta o diga, Discuta, ajá, diga, 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 eh, argumente, ajá, un verbo o que de argumente. lengua Sí. que se completa también con otro infinitivo, Ujú. que argumente, que diga, que discuta, ajá, que no Que no es necesario que no es necesario eh, indagar o preguntar, preguntarse preguntarse por, nosotros por, dimos luego el verbo preguntarse por qué. por, eh, Ahora por la necesito el forma, objeto directo de quaery, sería por la forma por la forma, ¿y cuál forma? de Dios. De Dios, Sí. ¿no? Por la forma de Dios. Ahí Dios Entonces, está en minúscula, profesora. sí, porque no es Nombre propio, ¿no? no es el Dios, no son, No, acuérdate que aquí son los dioses esos que hacen trampas y sí, son hacen, divinidades de ellos, sí, sí, exactamente. sí, son sus Sí, está divinidades, bien. esos dioses que están por debajo de los héroes. Bueno, Sí, ujú. Sí, ok, muy bien, Ludo. perfecto. Sí, gracias, profesora. Entonces, ahora, sigue siendo exactamente esa misma, exactamente la misma construcción de del acusativo con infinitivo, pero en lugar de un acusativo, al tratarse de las perífrasis causativas, hago que van con el verbo facio y con el verbo induco y se construyen. Es como si fueran completivas, pero de participio, no completivas de infinitivo, sino de participio y de participio presente. ¿Sí, Ludo? Sí, Y de sí, sí, ahí sí. se traduce igual, ¿no? Entonces, Perfecto. un participio presente también puede completar a otro verbo. ¿Qué verbos? Facit, induco. Sí, ¿Sí? Muy sí. bien, Yo perfecto. escribí así. Ahora, Sí. porque este, acuérdense que la presencia, Fifi, es que estaba leyendo el chat, pero ya no sé si era esa la pregunta, ese fue lo de que no la veían. ¿Qué pasó, Fifi? Adelante, Fifi. Yo quería decirle que estamos viendo que el verbo facio, el facio hago qué ¿Sí? con el participio que es el disputante, pero el disputante a su vez es un verbo de lengua. Así es. Y ese verbo de lengua es el que va rigiendo el infinitivo non oportere. Así es, Fifi, así es. Y el non Infinitivo oportere, portere, como es impersonal, requiere exactamente. otro Otro infinitivo, infinitivo, que es exactamente. el forman dei query. Así es, así es. Entonces, pero ahora fíjense, el opórtere, frente al verbo de lengua, aquí se ve las dos diferencias entre el acusativo con infinitivo y el acusativo solo, completivas de acusativo y completivas de acusativo y con infinitivo. Acuérdense que tienen que ver, se les llama infinitivos concertados e infinitivos no concertados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un infinitivo concertado, por ejemplo aquí, no es oportuno o no es necesario, que no necesita, dice que no necesita, que no necesita, y quien va a investigar o a indagar, quien no necesita sigue siendo el mismo Sócrates. Eso lo hace, Genofonte hace que Sócrates refiera a esto, que no necesita, que quien no necesita, Sócrates, y que no va a indagar quién, Sócrates mismo. Ajá. A eso se le llama cuando comparten el mismo sujeto,
se le llama infinitivo concertado. Tienen el mismo sujeto. Si tuviera, por ejemplo, un sujeto distinto que dijera, Sócrates hace, o sea, dice que no es necesario que el hombre indague, entonces sería una construcción de acusativo, que es la que me decías, Ludo, acusativo con infinitivo. Fifi. ¿Y no se puede considerar una construcción de acusativo con infinitivo la que parte de oportere, el verbo quaeri no es de ponente? Que no Por es eso, conveniente, ser, ajá, que no es se conveniente, investigue. ahora meto la completiva, no es conveniente que y el acusativo lo convierto en sujeto, que la forma de Dios Tienes sea razón, aplicada. en este también, aquí mismo ya está sí, tienes razón, Fifi. Entonces, le tengo que cambiar de colorcito. Al ser una voz pasiva. Verbo fuera de ponente, Exacto, sí cuadra. sería objeto directo. Exactamente. Sí, Fifi, gracias por la observación. Entonces, que la forma de Dios, que esa forma de Dios sea investigada, sea indagada. Exactamente. Ahora, gracias, Fifi. Tengo dos infinitivos. Un infinitivo que comparte el mismo sujeto que que el sujeto es el mismo que disputantem. ¿Quién es el sujeto de disputantem? Sócratem. Sócrates. ¿Quién es el sujeto de non oportere? También Sócratem. Pero ahora, quien está completando a oportere, va a ser quaeri. Y como dice Fifi, que se investigue, que sea investigada. Entonces, aquí, ¿quién va a ser investigada? ¿Quién va a ser investigada? La forma. Fíjense, aquí ya no se comparte sujeto. Aquí ya es un sujeto, es el sujeto de quién? De quaeri. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las construcciones de infinitivo? Las construcciones de infinitivo, aquí la idea era traducir este participio presente siempre que depende del verbo facit. Pero acá tengo ya dos construcciones de infinitivo. Esta, Ludo, que tú ya la entendiste bien, como el acusativo con infinitivo, que decías, que tiene su sujeto, forma, y su infinitivo, pero que esta depende de la oración non oportere, que a su vez depende ¿de quién? De la oración disputantem, que es el verbo de lengua. Ajá. Y entonces, sí, ya cómo queda la traducción, Ludo, que ya se armó la traducción. Se armó la buena. Sería Genofonte hace que Sócrates no sé diga, exactamente, diga que non oportere, que no conviene, que no conviene o que no necesita, que no necesita preguntar, que investigar. Que la forma de Dios sea investigada, ¿no? sea investigada, sea indagada. Y ahí quedó muy bien. Mire usted. La voy a escribir. Es que es una oración bien difícil, ¿eh? Parece fácil, pero no. No, Fifi. Genofonte dice, no dice. No. Hace que Sócrates diga o afirme que no es necesario que la forma de Dios sea investigada, indagada, para que nos quede con su forma pasiva. ¿Sí? Muy bien. Ahora les voy a pedir que esta número 2, vamos a intentar hacer lo mismo que esta. Vamos a intentar, ¿quién fue?
¿Quién Yo. fue? Miguel, Miguel, adelante, Miguel. Sí, una pregunta. ¿Me podría recordar la morfología del verbo quaeri? Es Ah, que como que no, como que me perdí, no supe cómo identificarlo morfológicamente. es el O sea, verbo como, quaero. Es que, ¿sabes qué? Aquí es de estos verbos de la tercera conjugación. Entonces tengo acá que los verbos es un infinitivo presente, pero de la voz pasiva. A lo mejor por eso es pasiva. que no lo identificas. Sí, Acuérdate, yo creo. primera conjugación, terminación are y ari. Segunda conjugación, ere, eri. Ahora vamos a la tercera conjugación, ere, pero acuérdate que esta e en la tercera conjugación es letra unitiva. Sí. Por lo tanto, el infinitivo es el que termina en i. Por eso aquí dice query. Por eso Fifi nos decía que sea investigada. El verbo es quaero. Sí, ¿Sí, Miguel? sí, sí, ya. Y Gracias. ahora la cuarta, tengo la cuarta conjugación, ire, voz pasiva, iri. Estas formas terminadas en i, Miguel, estas formas terminadas en i pueden ser tanto, o podríamos identificar a un perfecto, déjame que te diga que los perfectos que terminan en i van a tener marcas. Los vimos el semestre pasado, pero vamos a verificar acá. Pudiera que hubiera ahí un cambio de la raíz, aunque más claramente, por ejemplo, el verbo amavi, déjame ponerlo con otro color. ¿No? Tengo el verbo amavi, tengo el verbo abui, ajá. Tengo el verbo rexi. Voy a tener ahora, no voy a poner el verbo de la quinta, de la cuarta, porque también es una V. Tengo el verbo dedi, tengo el verbo feki. Fíjate, Miguel, como estos verbos también terminan en i, ¿vale? Sí, Ahora, cuando tú veas una forma verbal terminada en i, una palabra terminada en i, en latín, bueno, pues pudiera ser un verbo, también pudiera ser como por ejemplo aquí un genitivo, pero eso es más evidente, ¿no? Cuando son genitivos, cuando son nominativos plurales. Pero en el caso de los verbos, Miguel, pueden sí. ser perfectos, pero siempre y cuando tengan marcas. ¿Qué marcas específicamente? Fíjate, la marca de perfecto puede ser una U, que ya habíamos dicho que puede ser vocálica o consonántica. Sí. Puede ser una S. Por ejemplo, también en el verbo scripsi. Ahí se ve más evidente la I. Ajá, en el verbo, no la I, perdón, la S, la marca S. Ajá. Y, por ejemplo, algo que aparece muy, muy evidente para los que estudian griego, algo que se llama reduplicación de perfecto, que es, si te fijas, el verbo empieza con una D, el verbo es dare, empieza con una D. ¿Qué es la reduplicación? La reduplicación es que se repite, si el verbo inicia con esa, la consonante inicial del verbo se antepone a la raíz y sigue una vocal, un sonido vocálico. Si es muy regular, la vocal que sigue es una E, como aquí, en este caso, dedi, ¿sí? Y por Sí. último, pudiera ser esta la marca, que también te podría llevar a, aquí hay un cambio, pero hay un cambio de sonido, de la vocal misma. Entonces, estas marcas de arriba son más evidentes, Miguel, que feki. O sea, tú con feki, con el verbo feki, cuando lo veas, tú mismo puedes identificarlo o como un perfecto en primera persona, yo hice, o bien como un infinitivo pasivo.
No olvides que los infinitivos pasivos terminan en I. Ajá, no hay que olvidar esto. Y sobre todo aquí ya entran cuestiones de sintaxis, porque vas traduciendo poco a poco, y entonces ya dices, hace que ¿qué? Necesito completar el verbo. Que Sócrates diga, y diga qué, necesito completarlo, que no es necesario, y que no es necesario qué, porque si no dices lo que no es necesario, se queda incompleto. Entonces, lo que hace más falta en tanto que quiero completar al verbo oportere, ¿qué va a ser? Un infinitivo, más un infinitivo que cambiar drásticamente, fíjate, la forma, la persona, digamos, de este discurso que va en tercera persona, que cambiarla así de golpe a una primera persona. ¿Sí, Miguel? Todo se va dando Sí, conforme a las necesidades de los verbos mismos, ¿vale? Bien, Miguel. sí. Entonces, ahora les quiero pedir que de tarea se va a quedar grabada la tareita. Analicemos y traduzcamos la oración 2. ¿Les parece? Nada más esta oración 2. Ahí se va a quedar grabada. Y también la tienen, les envié estas oraciones al chat. No al chat, al grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces les pido esto, muchachos, y creo que creo que se fue nada más Elías, Fifi. Ahí está, gracias, Fifi. No sé si Fifi, gracias, Fifi. Ok. Entonces, a lo mejor suena como una riña, pero es que si no sabemos los verbos no podemos traducir. tienes razón, Fifi. Qué bueno que les digas. Que les digas. Muy bien. Sí, que nos regañen. Que nos Ahí Tienen hay que dos maestras repasarlo acá. todos los días, hay que repasar un poquito. No, tienes razón, Fifi. Qué bueno que nos dices. Gracias, Fifi. Te lo tomamos a bien. Oye, decimos, Fifi, sabemos que es amor apache, porque ese es el amor que le tenemos los maestros a nuestros estudiantes, ¿no? Amor apache, ¿no? Entonces, gracias, Fifi, yo te lo agradezco. Y entonces les dejo esta oración 2. ¿Vale, muchachos? Voy a dejar de compartir. Paro la grabación.